Segundo punto, en base a un cuerpo físico. ¿Qué cosa, no? Para resucitar necesitamos un cuerpo físico. Lógico, porque estos elementos vienen después del cuerpo físico. Yo recibo primero esto, entrego buenos elementos espirituales, pero después con las buenas acciones, fíjense hacia dónde apuntan las flechas, digo yo siempre, ¿no? Es esta herramienta y esta, ¿sí? Es como el martillo y el cincel, ¿se acuerdan? El martillo y el cincel que nos va esculpiendo el espíritu. Pero si yo pierdo mi cuerpo físico, pierdo esta herramienta. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Cuando una persona muere, se queda en el estado espiritual en el que estaba antes de morir. Ese es su estado espiritual. Si estaba bajo espiritualmente, va a un nivel bajo y ahí no puede salir. ¿Sí? No puede salir fácilmente, porque ya no tiene estos elementos, es como que le falta una herramienta, es como querer esculpir una roca, una estatua, pero ya me falta una de las herramientas. Entonces vamos a ver qué pasa, porque igual hay solución, porque Dios quiere salvar a todos. Vamos a ver el único modo que esto puede ocurrir, pero ya les voy adelantando que es muchísimo más difícil. Es mucho más difícil resucitar espiritualmente cuando uno está en el mundo espiritual. Quiere decir que uno tiene que aprovechar esta vida física. Esta vida física tiene que aprovecharla. Y entonces, lo que yo le mencionaba siempre, una persona, por más que haya estado desconectada y recibió odio y mentira, de pronto se conecta un poquitito y recibe un poco de amor y verdad. Aunque sea un poco. Entonces es como si fuera un pequeño recipiente, vamos a dibujarlo chiquito, pequeño recipiente que se llena con un poco de estos elementos, pero ya entrega algunos elementos espirituales. Entonces está un poquito más entusiasmado, de nuevo la palabra entusiasmado, ya está más conectado con Dios, ¿sí? Entonces tiene alguna intención de realizar algunas buenas acciones. Aunque sea la única energía le queda como para volver, así apenas para arrastrarse y volver a escuchar un poco más. Vieron que a veces vienen sin ganas, y bueno, tuve que venir, vengo. Bueno, está bien, pero ya le alcanzó como para poder venir, ¿sí? Cuando vuelve, escucha un poco más, crece. Entonces ya escucha un poco más, ya es un recipiente un poco más grande. Y aunque escuche lo mismo, ya le resulta mucho más entendible y mucho más dulce. Porque él creció. Entonces ya puede escuchar en otro nivel. Ya su acción es más grande, a lo mejor hasta empieza a estudiar un poco. Ya es otra acción, ya está usando su cuerpo, ¿no? Para poder tallar el espíritu un poco más. Y entonces se convierte en un recipiente más grande. Y más y más y más va resucitando. Por eso dice pasar por las 3 etapas, o sea, de final, poco a poco va a ir pasando por las 3 etapas hasta crecer. Quiere decir que la resurrección espiritual no es instantánea. No podemos resucitar instantáneamente hacia la perfección. Es paulatina, pero puede ser rápido, ¿no? Puede ser rápido, pero es paso a paso y depende de nosotros. ¿Cuánto resucitamos? ¿Mucho o poco? Quiere decir que no es blanco o negro, ¿entienden? No es blanco o negro como parecería cuando hablamos, está muerto o está vivo. Si fuera la resurrección física sería blanco o negro, está muerto o está vivo. Pero la resurrección espiritual no. Hay gente más resucitada, gente menos resucitada. Hay gente que no está más viva espiritualmente, gente menos. Y por último, recibir el mérito de la era. Fíjense, dijimos, ¿no? El ideal, la pérdida del ideal y el proceso de recuperación del ideal, ¿sí? Siempre lo mismo, ¿no es cierto? Y al final se va a recuperar ese ideal. Bueno, acá estamos hoy. A medida que la providencia fue creciendo, el hombre podía resucitar hasta cierto punto. En la época de Abraham, con las ofrendas, y solamente podía haber vida hasta ese nivel nada más, porque el único entendimiento, la única verdad que el hombre podía recibir era nada, algún sentimiento por haber hecho una ofrenda determinada nada más, pero no entendía nada de la verdad y el amor de Dios. ¿Sí? Entonces podía resucitar hasta este punto nada más, por ejemplo en la época de Abraham. Ya en la época de Moisés era mayor el entendimiento del amor y la verdad de Dios. La palabra de Dios a través de las leyes, acá podemos poner ofrendas, ¿no? Acá la ley. Ya el entendimiento era un poco mayor. En la época de Jesús, acá es, Moisés, en la época de Jesús, con los evangelios, era mucho mayor. ¿Sí? Ya se entendía mucho más realmente lo que era el amor de Dios
Ya el hombre quería actuar por amor a Dios, no tanto por temor, ¿sí? Sino por amor a Dios y por amor al prójimo, era mucho más elevado. Y hoy estamos donde podemos recibir la verdad completa. Ahora, en esta época, por más buena que fuera una persona, no podía igual resultar más que este nivel. No había más mérito. En esa época no había más mérito que no fuera este. Ahora, hoy en día, hay gente que espiritualmente está en este nivel. Acá, ni empezó siquiera, está en cero. Igual que la peor de las caídas, ¿sí? Está acá espiritualmente. Pero sin embargo, por estar viviendo en esta era, de pronto el nivel de verdad que puede recibir es este. Por eso se dice recibir el mérito de la era, es el cuarto punto. Hoy podemos recibir un nivel de amor y verdad que no se podía recibir en toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Por eso se dice que en los últimos días los muertos van a resucitar, porque estamos en la época donde el mérito es más grande que nunca. ¿Se entiende? Entonces los 4 puntos para la resurrección, los 4 principios para la resurrección son estos, y cada uno de ellos tiene una razón bien lógica. Si entendemos cómo se cultiva el espíritu, nos damos cuenta que es lógico que existan estos 4 puntos. Bueno, pero ¿qué pasa si se pierde el cuerpo físico? ¿Cómo hace una persona que creció poco espiritualmente y va al mundo espiritual? Bueno, vamos a analizar. Vamos a borrar acá. En realidad lo que ocurre es lo siguiente. Existe el mundo espiritual y el mundo físico. Una persona tiene cuerpo espiritual y cuerpo físico. ¿Sí? Si esta persona pierde su cuerpo físico, muere, se va al mundo espiritual, el único modo que tiene para crecer en el mundo espiritual es colaborando con una persona que está en el mundo físico. Pero ya no depende de él. Lo único que puede hacer es motivarlo o inspirarlo para que él realice buenas acciones, para que él se conecte con la fuente del amor y la verdad. Y si él realiza alguna buena acción con estos elementos, ambos pueden recibirlos. ¿Sí? Ambos se pueden alimentar con esto. Por esa razón, hay épocas, y vamos a ver que ya lo dice la Biblia esto que estoy diciendo, ¿no? Lo dice la Biblia. Hay épocas donde hay más y más influencia espiritual. Nuestros antepasados colaboran con nosotros mucho más cuando estamos en una situación en la que podemos crecer. Ellos están anhelando salir del infierno, están anhelando resucitar espiritualmente. Cuando pueden colaborar con alguien que está vivo, sobre todo si está haciendo algo bueno, entonces colaboran con esta persona. Por esa razón también existe esta confusión en muchas creencias, de las cuales yo era uno de ellos porque yo al principio creía en eso. La creencia de la reencarnación. ¿Han oído acerca de esto? De que uno reencarna, ¿no? de que uno ha tenido vidas anteriormente. Porque este espíritu puede influir tanto sobre este, que puede hacerle sentir a él que él era este antes, que él está recordando una vida anterior. ¿Sí? Eso es mentira y está comprobado que es mentira. La gente, como los medium, que tienen los sentidos espirituales desarrollados, ¿no? Ustedes saben que el ser humano tiene 5 sentidos físicos, bueno, del mismo modo tiene 5 sentidos espirituales, que son los mismos, ¿no? Y hay algunos que tienen estos sentidos más desarrollados. Eso no quiere decir que sean más elevados espiritualmente, ¿eh? Porque el nivel espiritual lo marca el corazón solamente. Ellos ven que esta persona está siendo invadida por algún espíritu, lo ven. Yo tenía una vez un invitado que me decía que él había sido chino, porque de pronto él sentía algo y se ponía a escribir, y una vez se puso a escribir mucho, y no podía parar de escribir, y a él le parecían que eran caracteres chinos. Entonces fue a un oriental, le preguntó y le dijo que sí, lo que había escrito tenía sentido y todo, y él no tenía ni idea nada de chino.
Entonces él estaba convencido de que él en otra vida había sido chino. Si así fuere, si realmente la cosa fuera así, imagínense ustedes un chico como este de 20 años que recuerda encarnaciones anteriores, tendría que ser muy sabio, ¿no? Porque sería como una persona que tiene, no sé, 200 años. Un chico de 20 que tiene la mentalidad y la sabiduría y el conocimiento de alguien de 200, y sería maravilloso escucharlo hablar y que nos cuente montones de cosas que saben. Bueno, todo lo contrario. Este chico era un chico inseguro, confuso, lo que todos los espiritualistas que conocen del tema saben lo que es. Todo lo que está poseído espiritualmente tiene cambio de caracteres, incapacidad para concentrarse, cambio de estado anímico en forma constante, ¿sí? Inseguridad completa, nerviosismo. ¿Cómo? Si fuera que yo recuerdo una reencarnación anterior, repito, yo sería mucho más seguro. Imagínense. Yo en otra vida podría haber sido filósofo, en otra podría haber sido científico, en otra podría haber sido... Entonces hoy sabría de todo. ¿Qué sentido tiene, ¿no?, poder tener que vivir cosas, dicen los que tienen esta creencia, es para aprender, vivimos demasiadas vidas para poder aprender, pero no recordamos lo que aprendimos en la anterior, porque la vida anterior no la recordamos. Entonces una vez uno de estos maestros, entre comillas, me ofreció si quería recordar encarnaciones anteriores. Y a mí me pareció fabuloso. Digo, qué bueno si puedo recordar. ¿Saben lo que hacen en realidad? Permitir que entren más espíritus. Uno cree que está recordando, entonces hace ciertos ejercicios para invitarlos, entonces está siendo poseído en realidad. Ha demostrado esto. Es lo peor que le puede pasar. En realidad la posesión espiritual es muy común en los tiempos en que vivimos. Y si quieren, pueden ir y verlos. Vayan al manicomio y van a encontrar montones de personas que ustedes van a decir, ah, pobre, habla solo. No, no está hablando solo. Las voces que él escucha están en algún lado. Las personas que él ve y les habla están en algún lado. Lo que pasa es que están confundiendo la realidad física con la realidad espiritual. Y son objetos del mundo espiritual. En vez de ser sujetos, son objetos del mundo espiritual. ¿Sí? Bueno. Pero a veces son espíritus buenos, como antepasados buenos que pueden colaborar. Porque una cosa, eso tengo que marcar bien claramente, una cosa es la colaboración y otra cosa es la posesión. Una cosa es que un espíritu te posea y otra cosa es que colabore. ¿Sí? Es muy diferente. Uno puede ordenar a sus antepasados o pedirles que lo ayuden y que colaboren en ciertas cosas, pero no permitir que me invada mi cuerpo. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, pero la posesión espiritual, hay un libro de una científica, de una psicóloga de Estados Unidos que se llama Edith Fiore, que escribió acerca de eso. Yo no creo mucho en los psicólogos, creo que los psicólogos, al no saber que existe el mundo espiritual o no tener en cuenta eso, están muy limitados en su accionar, muy limitados en sus conocimientos, porque la fuente principal de los problemas psíquicos de la persona es del mundo espiritual, y ellos al no tener en cuenta el mundo espiritual, ya todos sus conocimientos están limitados. Pero esta psicóloga, Edith Fiore, sí, totalmente trabaja con el mundo espiritual. Y ella sostiene en su libro, un libro que se llama, en inglés, porque yo no sé cómo se llamará en castellano, pero en inglés se llamaba The Unquiet Death, o sea, la muerte inquieta. Y ella decía que el 70% de sus pacientes tienen problemas de influencia espiritual. Y ella los trata a través de hipnosis. Pero ¿saben quién es el paciente para ella? El paciente es el espíritu, no el paciente que está sentado ahí. El que está confundido es el espíritu. Y tiene relatos en el libro de algunas pacientes, por ejemplo. Dice que una mujer una vez, una paciente de ella vino diciéndole que tenía miedo que se estuviera volviendo loca, porque dice que ella primero no podía parar de comer dulces, ¿no? Bombones, chocolates, lo que fuera, constantemente, estaba engordando muchísimo, estaba enfermando. Entonces un día dijo, no puedo seguir así, se determinó fuertemente y juró que iba a parar. Y ahí escuchó una voz que le dijo, no vas a parar nada, porque la que te domina soy yo. Y se asustó tanto que pensó que se estaba volviendo loca. Entonces fue a esta mujer, Edith Fiore, y ella le dijo, no te preocupes, no estás volviendo loca, esto es común. Y entonces habló con el espíritu. Y le tiene que explicar al espíritu que en realidad él perdió su cuerpo físico, que ya no necesita más estas sensaciones físicas, que estaba haciendo daño. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen algunos grupos cristianos cuando espantan espíritus, ¿no?
Pero lo que hacen los grupos cristianos es gritar y orar y entonces le pegan a la persona o algo. Entonces, claro, el espíritu sale, pero muy momentáneamente nada más, después vuelve. Lo dice la Biblia. Jesús pasaba lo mismo, ¿no? En la época de Jesús también se echaban demonios, pero Jesús decía sí, pero después vuelven 7 veces más. ¿Se acuerdan? Entonces, en realidad lo que hay que hacer es fortalecer a esta persona espiritualmente, que él sea sujeto, no objeto, sobre los espíritus. Bueno, pero eso es solamente para aclarar un tema, ¿no? De qué es lo que está pasando en estos tiempos. La gente que tenga ignorancia sobre estos temas es más propicia a tener problemas espirituales. No nos damos cuenta. Sobre todo cuando vemos personas con cambio de estado anímico, en un momento tan contentos, en un momento tan amargados, ¿sí? Que no se pueden concentrar. Esas personas tienen, no digo posesión, pero por lo menos una fuerte influencia espiritual. También es importantísimo el nivel donde nos movemos. Si nosotros estamos empezando a buscar amor y verdad, y nos movemos en ciertos ambientes donde hay más nivel espiritual, no va a ocurrir este tipo de cosas. Pero si vamos a lugares bajos, donde ya están los espíritus buscando gente que puedan influir para recibir alguna... Porque lo que le pasa al espíritu es que, el espíritu bajo, ¿no? Él perdió su cuerpo físico y como siempre vivió centrado en su cuerpo físico, entonces extraña estas sensaciones. Entonces cuando ve a alguien que está en el pecado, en la fornicación, en la droga, en el alcohol o lo que sea, como que lo chupan, ¿no? Para seguir teniendo las mismas sensaciones. Pero si uno se mueve hacia otro medio ambiente y él no está en eso, el espíritu bajo no va a venir. ¿Para qué? Si a través de él no va a experimentar nada raro. ¿Se entiende? Por eso es importante dónde nos movemos. Bueno, vamos a ver entonces el último punto de esta conferencia. Que nos muestra bíblicamente esto que estoy diciendo. Vamos a ver en la Biblia cómo muestra que las personas que se fueron al mundo espiritual solamente pueden crecer colaborando con las personas que estamos en el mundo físico. En Hechos, capítulo 7, Hechos, bueno acá, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 39. Dice lo siguiente, en realidad es mucho más largo, si ustedes lo ven. Está hablando de las personas del pasado, de los grandes santos y profetas del pasado, ¿sí? Y constantemente dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Se acuerdan? Moisés abandonó el palacio, todo eso. Está halagando, es muy largo, es todo un capítulo entero, donde halaga constantemente a las personas del pasado, a los profetas y santos del pasado. Y dice, y por su fe, con todas las cosas que hicieron, etcétera, etcétera. Por ejemplo, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hija del faraón, hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía pues la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, etcétera, etcétera, etcétera. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, etcétera, etcétera. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisión y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados.
de los cuales el mundo no era digno. ¿Sí? Está hablando de todos los profetas y tan santos del pasado, ¿no? De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, aunque eran maravillosos, hicieron muchísimas cosas por la providencia, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, porque no llegarán ellos a la perfección sin nosotros. O sea, aunque eran maravillosos, aunque hicieron un montón de cosas, aunque sufrieron tortura, persecución y cárcel, igual no van a poder llegar a la perfección sin nosotros. ¿Sí? Sin los que están vivos en estos tiempos. Y voy a explicar por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Sí? La humanidad cayó y para resucitar, o sea, murió por el pecado, para resucitar tiene que pasar por las 3 etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Entonces, por ejemplo, en la época de Abraham, ¿sí? Ellos podían crecer solamente hasta este punto. Vamos a simbolizarlo acá con triángulos. ¿Sí? Entonces, ellos tienen que esperar hasta la llegada de Jesús. Cuando vino Jesús, entonces ellos podían bajar, venir del mundo espiritual y colaborar con los que estaban vivos en esa época. ¿Por qué colaboraban con ellos? Porque eran tiempos donde podían recibir un mayor nivel de la verdad. Y entonces juntos con ellos crecieron hasta este punto. ¿Sí? Entonces acá podemos poner triángulos y cruces, triángulos y cruces. ¿Entiende? Pero llegan hasta este punto nada más. Esperando hasta los tiempos del Señor de la segunda llegada. Que podemos simbolizarlo con circulitos, ¿no? Entonces ahora, en estos tiempos, ellos pueden colaborar con nosotros, y ahora vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto, ¿eh? Pueden colaborar con nosotros, y juntos entonces, ellos pueden llegar hasta este nivel. ¿Se entiende? Solamente colaborando, por eso dice, y no llegarán ellos sin nosotros a la perfección. Tienen que colaborar con las personas que están en la tierra. Por esa razón la Biblia dice algo que es muy importante y que nunca se ha entendido antes. En Mateo 27:52. En Mateo 27:52. Dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. En la época de Jesús, ¿no? Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, de Cristo. Vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. ¿Se imaginan el terror que hubiera ocurrido si esto hubiera sido literalmente? Que se abrieron los sepulcros, ellos salieron a la calle, los cadáveres de miles de años, y se le aparecieron a mucha gente. Parece una película de terror. Pero lo dice la Biblia. En realidad lo que está diciendo con los sepulcros, y que se le aparecieron a muchos, es que ellos bajaban a colaborar con ellos. Esto fue después de la muerte de Jesús, después de la resurrección. Y colaboraron con ellos para poder resucitar hasta este nuevo nivel. ¿Se entiende? Por eso la Biblia dice que en aquella época, porque si no, además, imagínense el testimonio que hubiera ocurrido. Todo Israel hubiera aceptado a los cristianos automáticamente, porque si aparecía Moisés y todo, y ocurría eso. Ahora, si nosotros leemos en Mateo 17:3, por ejemplo, en el pasaje que habla del monte de la transfiguración, que dice que Jesús va con unos discípulos, y cuando estaban en el monte se le aparecieron Moisés y Elías. ¿Sí? Mateo 17:3. Pero Moisés pertenecía a esta etapa, la etapa del Antiguo Testamento. Había muerto hacía 1600 años, ¿sí? Y Elías había muerto hacía 900 años. Y se le aparecieron a Jesús y conversaban con él. ¿De qué piensan ustedes que puede estar hablando Jesús con Moisés y con Elías?
No van a estar hablando de cualquier pavada, ¿no? Seguramente están haciendo planes acerca de la providencia de Jesús. Quiere decir que es clarito cómo ellos colaboraban espiritualmente, ¿sí? Porque a través de esto podían resucitar hasta este nuevo nivel. Por eso dice, y no llegarán ellos a la perfección sin nosotros, los que están en el mundo espiritual sin nosotros, ¿no? Es Hebreos, no Hechos, ¿eh? Hebreos 11:39, dice, no llegarán ellos a la perfección sin nosotros. ¿Por qué? Porque necesitan un cuerpo físico. Entonces, ¿cuánto más en esta era? Porque en esta era van a colaborar los del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento y los que estamos vivos en estos tiempos. Por esa razón la Biblia dice que en los últimos días, Dios dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños, o sea que habrá muchas experiencias espirituales, dice la Biblia, en los últimos días. ¿Por qué? Porque todo el mundo espiritual quiere realmente colaborar. Sobre todo los que más han entendido, los que estuvieron en el tiempo de Moisés, los que tenían fe, los que estuvieron en el tiempo de Jesús, ellos pueden colaborar con nosotros para llegar a la perfección. Entonces va a haber muchas experiencias espirituales y es lo que está ocurriendo. No es casual que hoy en día haya más y más películas en Hollywood acerca de la vida después de la muerte. Hay muchas películas que hablan de estos temas, ¿sí? La película Los Otros, por ejemplo, The Others, ¿la vieron? ¿Sí? O Ghost, la película Ghost, o la película Always, más antigua, pero bueno, muchas películas que hablan mucho acerca de la vida después de la muerte. Entonces, estamos en los tiempos de la resurrección, pero es sobre todo un privilegio para nosotros de los que tenemos cuerpo físico todavía. Los que estamos vivos son los que podemos depender de nosotros mismos para resucitar. De otro modo, en el mundo espiritual es mucho más difícil, ¿sí? Dependemos de otro. Bueno, muchas gracias. Bueno, hemos visto hasta ahora cómo Dios, después de la caída, comienza automáticamente un trabajo, habíamos dicho, para purificar un linaje hasta que una persona pudiera nacer fuera del dominio satánico, ¿sí? Esa persona que nace fuera del dominio satánico es el Mesías, tiene la posición de segundo Adán. Quiere decir que toda la historia de la humanidad, desde la caída del hombre, es simplemente eso. Y toda la historia de la Biblia encierra en realidad ese mensaje, esa fórmula, el fundamento de fe, fundamento de sustancia, para preparar ese camino, ¿no? Para preparar primero un individuo que Dios puede reclamar. A través de ese individuo que logra ese fundamento de fe, fundamento de sustancia, Dios puede formar una familia, una nación, y dentro de esa nación puede nacer el Mesías, que finalmente tiene que establecer el fundamento de fe, fundamento de sustancia a nivel mundial, donde toda la humanidad se una a él, ¿sí? Entonces, bueno, es largo, pero lo hemos visto, fundamento de fe, fundamento de sustancia a nivel individual, a nivel familiar, a nivel nacional, a nivel mundial. La victoria del fundamento de fe, fundamento de sustancia, habíamos visto, lo logró Jacob, ¿no? Primero el fundamento de fe con Abraham, Isaac, y después Jacob logró el fundamento de sustancia. Por eso, a partir de ese momento, como fue la primera victoria del lado de Dios, Dios cada vez que se manifiesta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, dice: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No menciona a otros, menciona a esos tres, porque es la primera victoria del lado de Dios. Con esa victoria, entonces Dios puede establecer una nación. Por eso de Jacob, con sus 12 hijos, establece la nación de Israel. Y dentro de Israel después entonces aparece Moisés y establece el fundamento de fe, fundamento de sustancia a nivel nacional. Y con ese fundamento entonces después puede venir Cristo y establecer el fundamento de fe, fundamento de sustancia a nivel mundial. Por eso vemos en esta conferencia especial, vamos a ver ahora, el paralelismo entre el curso de Jacob, el curso de Moisés y el curso de Jesús. Van a ver que ellos tuvieron un curso absolutamente paralelo, les ocurrió las mismas cosas y además tuvieron que restaurar todas las mismas cosas, ¿sí? Cada uno de ellos tuvo que restaurar una prueba de fe, ya vamos a ver qué significa. Cada uno de estos puntos eran indispensables como una condición, como un fundamento que debían restaurar. Pero además, el curso de Jacob es un curso simbólico, ¿sí? Simbólicamente está representando a Adán, simbólicamente está representando, ¿no? Esaú estaba representando a Lucifer, no era literal, ¿no es cierto? Yo dije, uno en la posición de Lucifer, el otro en la posición de Adán, y Lucifer no podía relacionarse con Dios en forma directa, sino que tenía que pasar a través de la persona en la posición de Adán, pero es simbólico. Después,
El curso de Jacob entonces es simbólico, el curso de Moisés es imagen, ya lo vamos a ver que la Biblia lo dice claramente, y entonces después sí, el curso del Mesías es sustancial. Símbolo, imagen y sustancia. Ya acá ya no es más simbólico, en algún momento se tiene que restaurar realmente. Lamentablemente este curso a nivel mundial fracasó porque asesinamos, ¿no? Caín mató a Abel de nuevo. La humanidad en la posición de Caín asesinó a Cristo. Lo crucificamos, lo rechazamos. Podemos justificarnos millones de veces diciendo que no importa, que Él vino para eso, porque con su sangre, esto y lo otro, pero la verdad es que fue un fracaso terrible. El peor fracaso de la historia humana, solamente comparable con el fracaso de Adán y Eva. De todos los fracasos que hubo en la providencia, los dos peores fracasos fueron, por supuesto, la caída de Adán y Eva y la muerte del Mesías, el asesinato del Mesías. Claro, si Adán y Eva no hubieran caído, no hubiera hecho falta ningún Mesías. Eso es lo que muchos cristianos no entienden, ¿no? Ellos piensan que Dios tenía guardado a Jesús ahí, que en algún momento... No hubiera hecho falta ningún Salvador. ¿De qué nos va a salvar si no? Si alguien no se cae al río, no necesita nadie que lo saque, ¿no es cierto? Bueno, entonces, si leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, una parte que en realidad en otra parte de las conferencias ya lo hemos leído, ¿no? Yo se los voy a recordar de nuevo. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, en adelante, versículo 1 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres, se está hablando de los antepasados, todo lo que pasó en la época de Moisés, ¿no? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos cruzaron el mar, ¿no? Cuando salieron de Egipto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Se acuerdan ese simbolismo de que la roca representaba a Cristo? Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como figura para nosotros. Pero todo este curso, todas estas cosas sucedieron como figura para nosotros, ¿sí? O sea, todo lo que ocurrió acá era un símbolo, todo esto es imagen y todo esto es sustancia. ¿Qué es la diferencia entre símbolo, imagen y sustancia? Simplemente distintos niveles de la misma cosa, ¿no? A veces uno establece algo de modo simbólico nada más. Por ejemplo, simbólicamente vamos a ver que ellos representan el curso de Jacob cuando él fue a Harán, ¿se acuerdan? El tío Labán, y después regresó, simbolizaba un símbolo que simboliza el infierno y el cielo. Ya en el curso de Moisés es imagen, es más sustancial. Ellos literalmente tuvieron que pasar por muchas dificultades y pasar por un infierno casi verdadero, ¿no? A través de la esclavitud y todo, y tenían que mantenerse unidos hasta que llegaran. Pero después, literalmente, sustancialmente, el Mesías viene para sacarnos del infierno, del dominio satánico, y llevarnos literalmente al reino de los cielos, ¿sí? No las tierras de Canaán. La tierra de Canaán representaban algo mucho mejor que una esclavitud, ¿sí? Pero no era literalmente el cielo. Entonces también esto, símbolo, imagen y sustancia, es como etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento, ¿no? Una cosa así. Bueno, ¿qué cosas tenían que restaurar cada uno de ellos? Primero, la prueba de fe. Adán, porque cada uno de ellos también estaba en la posición de Adán, ¿no es cierto? Adán simbólico, Adán en imagen y Adán en sustancia. Él ya realmente era el Adán verdadero, sin pecado. ¿Por qué se apartó Adán de Dios? ¿Por qué comenzó el pecado? Porque no tuvo fe en la palabra de Dios. Cada uno de ellos entonces tenía que pasar por una prueba de fe en Dios, una prueba determinada. Y sobre todo luchar, hacer al revés de lo que hizo Adán. Adán negó la palabra de Dios y aceptó la palabra de Satanás, ¿sí? Ahora cada una de estas personas tiene que luchar con el ángel. Entonces en Génesis, capítulo 32, versículo 25 en adelante, cuenta que cuando Jacob salió de las tierras de su tío Labán y quería regresar, ¿se acuerdan? Un ángel lo atacó. Un ángel, pero no era un ángel malo, era un ángel enviado por Dios. Pero aún así, este ángel lo atacó, luchó durante toda la noche con él, hasta el punto que le dislocó la cadera, y sin embargo él siguió luchando y lo venció. Y cuando lo venció, entonces Dios los bendijo con el nombre de Israel, que significa el victorioso. Y por eso sus 12 hijos forman las 12 tribus de Israel, que es el judaísmo hoy en día, ¿no?
Con Moisés ocurre algo semejante, que es muy misterioso. En Éxodo, versículo 4, versículo 24 en adelante, dice que Dios le salió al cruce a Moisés e intentó darle muerte. Éxodo, capítulo 4, versículo 24, lo pueden leer. Fuera de este contexto es inexplicable. ¿Por qué un instrumento de Dios como Moisés, porque era un instrumento de Dios, él liberó a su pueblo de la esclavitud del Egipto, lo llevó hasta Canaán, pasó por millones de dificultades, y dice que Dios le salió al cruce e intentó darle muerte? Era simplemente porque tenía que pasar por esta prueba de fe también. ¿Sí? Cuando leemos muchas partes en la Biblia, sacadas de contexto, sacadas del principio divino en realidad, las sacamos del principio divino y leemos estas cosas, no se entiende nada. Realmente no se entiende por qué ocurren estas cosas, son versículos que quedan perdidos así en la ignorancia. Pero dentro del principio divino todo encaja perfectamente. En el segundo curso de Jesús, ustedes lo recordarán, después del fracaso de Juan el Bautista, que no se unió a Jesús como su discípulo, ahora lo vamos a ver en la próxima conferencia, en el curso de Jesús, Jesús tuvo que restaurar entonces el fundamento de fe a través del número 40. ¿Y qué hizo? Fue ayunar al desierto, ¿se acuerdan? Ayunó 40 días. Ahí les mencioné que Satanás tuvo derecho a tentarlo 3 veces, las 3 tentaciones. Esto está en Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, las 3 tentaciones de Satanás a Jesús. La carne y el espíritu. Cuando el hombre cayó bajo el dominio satánico, tanto espiritualmente como físicamente. ¿Sí? Entonces ambos tienen que ser restaurados, tanto el cuerpo como el espíritu. Pero empecemos por acá porque va a quedar más claro. Empezamos por abajo. Porque Jesús dijo claramente que el pan y el vino, ¿se acuerdan la última cena? Cuando Él dio el pan y el vino, y esto representaba su cuerpo y su sangre. Pero la sangre representa la parte interna, el espíritu, la vida. ¿Sí? Y el pan representa el cuerpo. Bueno, con Jacob, ¿se acuerdan con la lucha con su hermano? ¿No? Donde él le vendió la primogenitura por un guiso de lentejas. ¿Sí? Pero si nosotros leemos en Génesis 25, dice que le dio pan y un guiso rojo. El guiso rojo representa la sangre, es lo mismo, ¿sí? Como el pan y el vino. Bueno, el guiso rojo representa el espíritu y el pan representa el cuerpo. Y con Moisés también les conté en Éxodo 16, 12, que ellos estaban cansados en el desierto de comer maná. ¿Se acuerdan que yo les expliqué qué era el maná? Que ellos juntaban, no se explica muy bien en la Biblia qué es exactamente, pero dice que ellos lo juntaban y lo molían, ¿no? En molinos, y lo amasaban y hacían una especie de tortillas, pan. ¿Sí? Pues el pan representa también lo mismo, el cuerpo y el espíritu. Las codornices tienen sangre, ¿no es cierto? El maná no tiene sangre, las codornices tienen sangre. Entonces, de nuevo, representa el pan y el cuerpo, como el pan y el vino de Jesús. Pero igual acá ya tenemos alguna cosa que nos va mostrando claramente que hay muchos fracasos en la historia providencial, ¿no? El hombre fracasó en forma constante. Porque acabamos de decir que esto es símbolo, esto es imagen y esto ya es sustancia. Quiere decir que esto representa la salvación del cuerpo y el espíritu del nuevo del lado de Dios, pero en forma simbólica, ¿sí? La salvación del cuerpo y el espíritu en imagen, y acá sustancialmente tendríamos que salir del dominio. Nuestro espíritu y nuestro cuerpo tienen que salir del dominio satánico. Sin embargo, Jesús tiene que volver a lo simbólico, porque esto es simbólico. Simbólicamente representa su cuerpo y su espíritu, ¿verdad? ¿Por qué tiene que volver a lo simbólico? Porque algo estaba saliendo mal. Jesús ya, esta fue la última cena, ¿no? Él sabía que ya tenía que ir al camino de la cruz. ¿Se entiende? No debería ser así. No debe ser símbolo, imagen, símbolo de nuevo. Es símbolo, imagen, sustancia. Este curso debería haber sido ya el fin. Pero sin embargo tenemos que volver a lo simbólico. Y nos conformamos con lo simbólico durante 2000 años. Los cristianos van a misa, algunos, depende de qué denominación, reciben el vino y la hostia. En otros, como la Iglesia Católica, el vino simbólicamente lo toma el sacerdote solo y reparte el pan, ¿no es cierto? Pero no debemos conformarnos con ese simbolismo. Ese simbolismo era, sí, para sentir a Cristo en nuestro corazón, está bien, fue necesario, fue útil, fue bueno, pero durante 2000 años, hasta que llegamos a los tiempos donde esto tiene que volver a ser sustancial de nuevo. Literalmente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu tienen que salir del dominio satánico.
el cuerpo, ¿no? El cuerpo de cada uno de ellos. Pablo decía, ¿no? Con mi parte interna me deleito en la ley de Dios, pero noto otra ley en mis miembros que me lleva hacia la ley del pecado. O sea, aunque nosotros espiritualmente unidos a Cristo podemos tener fe, igual tenemos, nuestro cuerpo todavía pertenece a Satanás, ¿sí? Él nos puede tentar todavía, eso no es natural. Esa contradicción que sentía Pablo mostraba que no había todavía una salvación completa. Algún día el hombre tiene que ser completamente restaurado del lado de Dios. Entonces el cuerpo nuestro también tiene que ser retornado del lado de Dios. Si leemos en Génesis capítulo 50, versículo 2, dice que después de su muerte el cuerpo de Jacob fue embalsamado 40 días. Entonces, recuerdan lo que representa el número 40, ¿no? La condición de separación del mal, separación de Satanás. En Judas, capítulo 9, capítulo 9 no, porque Judas tiene un solo capítulo, ¿no? Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. También, extraño, ¿no? Pero dice que después de la muerte de Moisés, el arcángel Miguel tuvo que luchar contra Satanás por el cuerpo de Moisés. También, repito, sacado de contexto no entendemos por qué. Todo el mundo ha muerto y no están peleando los ángeles por el cuerpo, pero de esta persona que representa al Mesías, simbólicamente, ¿no? O en imagen. Y en Mateo 28:12 también dice que después de la muerte de Jesús su cuerpo desapareció. O sea, lo que representa esto es, Dios no podía dejar el cuerpo de esta gente en manos de Satanás. Aún el cuerpo tendría que ser recuperado de algún modo. Por eso este mundo satánico no pudo obtener el cuerpo de Jesús, no puede tener el cuerpo de Jesús. Algunos cristianos han creído durante miles de años, y es lógico que así sea, porque Dios quería dejar que la gente crea esto, pero hoy podemos entender que no es así, que Jesús se fue al cielo con su cuerpo físico, por eso no está. ¿Sí? Millones de cristianos han creído esto durante miles de años. Bueno, esto no es posible, esto no es así. Nadie puede llevar nada material al mundo espiritual. ¿Sí? Tenemos que aprender a agradecer que hemos tenido esta fe y que hemos llegado hasta este punto así, pero eso no es así. Nadie puede llevar al mundo espiritual ninguna cosa material, mucho menos su cuerpo físico. Justamente la muerte significa la separación del cuerpo espiritual del cuerpo físico. El cuerpo físico queda en la tierra, al polvo lo que es del polvo, y el espíritu entonces va al mundo espiritual. Nadie lleva su cuerpo físico al mundo espiritual y ninguna cosa material. ¿Ok? Parece muy elemental decirlo de este modo, pero hay millones de personas que hay que aclararle estas cosas así. Bueno, el cuerpo de Jesús desapareció, sin embargo. Dios no permitió que este mundo satánico se quedara con este cuerpo. Si no, estarían todos todavía especulando que tiene el cuerpo de Cristo, y ya me lo imagino que hubiera sido. Dios no permitió que Satán especule con el cuerpo de Cristo. Y ninguno de ellos, Satán no pudo quedarse con eso. Porque aún esto que fue embalsamado, pero 40 días representa, ¿sí? La condición necesaria para que Satán no pueda invadir. 40 representa la separación de Satán. Los números de restauración. Hay 3 números. El 3, el 12 y el 7. Son los 3 números que tienen que ser restaurados. El 3 representa las 3 etapas: formación, crecimiento y perfeccionamiento. El número, la perfección del ideal de Dios, que estaba dado por el número 4, ¿no? La primera bendición era Dios, mente y cuerpo unido a Dios. ¿Sí? Fundamento de 4 posiciones. Un hombre perfecto. ¿Se acuerdan? Fundamento de 4 posiciones. La segunda bendición era hombre perfecto, mujer perfecta, ¿sí? Familia perfecta, centrada en Dios. Quiere decir que el ideal de Dios está dado por las 4 posiciones. El número 3 representa las 3 etapas: formación, crecimiento y perfeccionamiento. La perfección de esto es 4 por 3, 12. ¿Sí? Así surge el número 12.
Además, al fundamento de 4 posiciones, del cual explicamos, ¿no? Sujeto, objeto, ¿se acuerdan? Propósito, resultado. También se lo llama fundamento de triple objeto. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene 3 objetos con los cuales relacionarse. ¿Sí? El sujeto tiene el propósito, el objeto y el resultado. Entonces, como cada uno de ellos se relaciona con 3 objetos, ¿sí? Y son 4, 4 por 3, 12. Cada uno de los 4 tiene 3 objetos, ¿entiende? Así surge el número 12. Y el número 7, bueno, primero sabemos que cada una de estas etapas iba a ser 7, 7 y 7 años, ¿sí? 7, 7 y 7. Bueno, entonces cada uno de ellos tenía que restaurar esto, porque esto representan los números de Dios, estos representan los números providenciales, o el ideal de Dios. Entonces vemos, cada uno de este error, 3, 2, 6, 7, 3, 2, 6, 7, 3, 2, 6, 7. Vamos a ver cómo. El número 3. Jacob, cuando salió de Harán, ¿sí? Después de haber estado prácticamente esclavo de su tío Labán durante 21 años, él decide irse, ¿sí? con las hijas del tío Labán. Y ahí se va libremente, pero al tercer día, Labán no quiere que él se vaya, dice la Biblia, ¿no? Entonces, él lo persigue, va y lo busca. También el Génesis cuenta que Dios intercede a Labán y que protege completamente a Jacob y le dice que no lo toque, que no le diga absolutamente nada, ni bueno ni malo, nada, ¿no? Entonces al tercer día se encuentra con Jacob, Labán se encuentra con Jacob, pero al final no lo toca, no le dice nada, no le insiste que vuelva, no lo amenaza, no lo presiona, nada, y lo deja ir. Pero hubo un margen de 3 días. Del mismo modo con Moisés, recuerdan que él había convencido al faraón para permitirle festejar las Pascuas judías durante 3 días. ¿Sí? Entonces hubo un margen de 3 días. Ellos salieron de Egipto primero, durante 3 días, y ahí el faraón se dio cuenta que ellos no iban a volver, entonces salieron a perseguirlo, y ahí cruzaron el Mar Rojo y todo eso. Pero hubo también un margen de 3 días. Y con Jesús también, después de su crucifixión, hasta su resurrección, pasaron 3 días. ¿Sí? Y el tercer día resucitó, todo lo que ya sabemos. Margen de 3 días también. Cada uno de ellos restauró a través de esto el número 3. Jacob, cuando entró a Egipto, tenía 12 hijos y 70 parientes, dice el Génesis 46, 27. Jacob entró a Egipto con 12 hijos y 70 parientes. Moisés tenía las 12 tribus de Israel y los 70 ancianos. Eso es Éxodo 24:1. Y Jesús tenía los 12 apóstoles y los 70 discípulos. Lucas 10:1. ¿Se ve claro el paralelismo de los 3 números? Cada uno de ellos. 12 hijos, 70 parientes, 12 tribus, 70 ancianos, 12 apóstoles, 70 discípulos. El bastón. ¿Sí? ¿Qué representa el bastón? ¿No? O el cetro. El cetro es una especie de bastón. Si leemos en Apocalipsis 12:5, dice así. Claro, Apocalipsis 12:5 está hablando de la llegada de Cristo, ¿no? Todo lo que va a ocurrir con la llegada de Cristo. Y habla de una mujer, ¿no? Y dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones del mundo. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién se va a sentar en el trono de Dios? El Cristo, ¿no? El Mesías. Y dice que cuando Él venga, va a regir a todas las naciones del mundo con cetro de hierro y se va a sentar en el trono de Dios. ¿Cuáles son las 3 cosas que simbolizan el poder de un rey? El trono, la corona y el cetro, ¿no? Un bastón. El bastón representa el poder, no solamente de un rey. Hasta hoy en día, no sé si es tradición también en Costa Rica, que el presidente transmite el bastón de mando, ¿no? Bueno, en Argentina sí. Cuando un nuevo presidente es nombrado, se le da el bastón de mando. Un bastón de mando. ¿Acá no existe eso? Sí, la cinta y el bastón. Bueno, en Argentina sí, y en muchos países sí. El bastón representa el mando, ¿no? Y un rey tiene el cetro de oro, que es un bastón, la corona y el trono.
Y el Apocalipsis dice que ese Mesías va a recibir el cetro con el que va a guiar a las naciones del mundo y se va a sentar en el trono de Dios. Bueno, entonces el bastón representa eso. Por eso leemos en Génesis 32:11 que cuando Jacob cruzó el río Jordán, también lo hizo con un bastón, que representaba, repito, el poder que Dios le había dado. En Éxodo 14:16 también cruzó el Mar Rojo, ¿no? Moisés dividió las aguas, también la separación de las aguas representa la separación del bien y el mal, ¿no es cierto? Y ellos salvaron su vida y pudieron cruzar, pero Moisés hizo esto con un cayado, que es lo mismo, un cayado, un bastón, un cetro. Y lo que acabo de leer, entonces cuando venga el Mesías, va a guiar a las naciones del mundo, que es lo que tendría que haber hecho en la época de Jesús ya, ¿no? Guiar al mundo con poder. No es que literalmente va a usar un bastón o un cetro, me refiero que representa el poder de Dios para dominar el mal. Ayuda entre madre e hijo. El pecado se originó, el primer crimen de la historia, Caín mató a Abel por el fracaso de Adán y Eva. Quiere decir que Eva fue la primera que pecó, que se dejó convencer por Lucifer, ella transmitió esto a Adán y finalmente sus hijos, el pecado entró en su familia y sus hijos terminaron matando uno a otro por culpa de la madre. Entonces, para restaurar esto, cada uno de ellos, ¿no? La madre de cada uno de ellos tenía que arriesgar aún su vida para salvar a su hijo. ¿Sí? Bueno, recuerdan la historia cómo Rebeca ayuda a Jacob, ¿no? 2 veces en realidad. Primero cuando Esaú quería recibir la primogenitura y recibir la bendición de Isaac, y ella lo disfraza, ¿se acuerdan? Le pone la ropa de Esaú y todo, y le pide a él que reciba la bendición, y después cuando su hermano quiere matarlo, ella lo ayuda a escapar, ella le salva la vida, ¿sí? Ella lo ayuda a que se escape y que se vaya a Harán con su tío Labán. Con Moisés, Éxodo 2:2, todos sabemos la historia, ¿no? Cuando el faraón había mandado a matar a todos los niños menores de 2 años, la madre de Moisés lo pone en una canasta y deja que el río se lo lleve y así le salva la vida. Y en Mateo 2:3 vemos también la historia en la época de Jesús, cuando Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años de nuevo, porque se había enterado y el pueblo decía que el rey de Israel había llegado, y él era el rey de Israel, entonces no le gustaba esto, y mandó a matar a los niños, ¿sí? Entonces ahí tanto María como José recibe la revelación de que tiene que sacar al niño y llevarlo a Egipto. Bueno, de este modo le salva la vida también. Y así que la madre de cada uno de ellos restaura el fracaso de Eva, ¿sí? O sea, la muerte entró en la familia por culpa de la madre, en la familia de Adán, ¿no es cierto? Por culpa de la madre entró la muerte. Ahora, la madre tenía que ser responsable de salvarle la vida. El camino desde el mundo satánico hasta el mundo celestial. Entonces, en el curso de Jacob, Harán, donde él estaba esclavo, representa el infierno, y Canaán representa el reino de los cielos, pero es simbólico. Con Moisés pasa lo mismo, él lo sacó de la esclavitud de Egipto a Canaán, ¿sí? Acá en Jacob lo podemos ver en Génesis 31:13, en el curso de Moisés en Éxodo 3:8, y Jesús ya sustancialmente viene a sacarnos del infierno y llevarnos al cielo, ¿verdad? Sacar al hombre del infierno sustancialmente y llevarlo al reino de los cielos. Por eso Jesús decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, cuando él llegó. Después terminó diciendo, escribas y fariseos hipócritas porque vosotros cerráis el reino de los cielos a la gente, porque ahí se dio cuenta que él tenía que ir por el camino de la cruz. Entonces, lamentablemente, el reino de los cielos no iba a poder llevarse a cabo ahí, pero originalmente la misión del Mesías es sacarnos del infierno y llevarnos al reino de los cielos. O sea, la restauración del camino desde el mundo satánico al mundo celestial. Y por último, la destrucción de Satanás. Entonces, vemos en Génesis 35:4 que Jacob sacó algunos ídolos falsos, ¿no? Todo lo ídolo falso representa a Satanás, porque Satanás es el dios falso de este mundo, ¿sí? Y en Génesis 35:4 él dice que él los robó, se los robó a Labán y los enterró, ¿sí? O sea, se deshizo de estos ídolos falsos. Moisés, conocimos la historia ya cuando lo vimos en el curso de Moisés, en Éxodo capítulo 32, versículo 20, cuando él subió al monte Sinaí, ayunó 40 días, ¿se acuerdan? Recibió las tablas y cuando bajó el pueblo había construido un becerro de oro que era un dios satánico, un dios falso que ellos habían visto en Egipto,
y habían construido este becerro de oro y estaban danzando alrededor de él. ¿Sí? Entonces Moisés lo destruyó. Moisés se enfurece, rompe las tablas, ¿se acuerdan? Lo conté en la conferencia, rompe las tablas, hace fundir este becerro de oro, lo mezcla con arena y se los hace tragar, y, en fin, lo destruye por completo. Y Jesús sustancialmente viene a destruir el mal, viene a subyugar a Satanás, ¿verdad? Bueno, todas estas cosas, ¿no?, que debían ser restauradas como condiciones, repito, en estos casos es como simbólico, imagen, pero después sustancialmente es lo que tenemos que restaurar. Cada una de estas cosas tiene que ser restauradas. No es casualidad que cada uno de ellos haya pasado por este tipo de cosas. Aun cuando hasta ahora hubo muchos versículos que parecían raros, hoy, poniéndolo en el contexto clarito, lo vemos claramente. Fundamento de fe y de sustancia a nivel familiar, fundamento de fe y de sustancia a nivel nacional, fundamento de fe y de sustancia a nivel mundial. Pero el mundo todavía no fue restaurado. Entonces, lamentablemente, este curso, ¿no?, terminó siendo también muy simbólico. Si bien Jesús logró muchísimas cosas y se hicieron muchas cosas, Jesús se dio cuenta de que todavía faltaba un tramo más. Por eso él, en la última parte de su ministerio público, solamente hablaba de la llegada de nuevo, de la segunda venida de Cristo. Y hoy todos los cristianos estamos esperando la llegada del Mesías. Pero originalmente, ¿no?, el pueblo elegido de Dios, el judaísmo, no tenía para nada la idea de que Cristo tenía que venir 2 veces. De hecho, no tenía por qué venir 2 veces, sino una sola vez, pero el mundo no lo aceptó. Entonces todavía seguimos pagando y todavía seguimos esperando. Pero vamos a ver cómo continúa este trabajo de Dios. ¿Sí? Bueno, gracias.